A continuación, le voy a dar la palabra al convencional Félix Galleguillo, quien es representante de escaños reservados Pueblo Licanantay, para que haga la presentación respecto de doña Jimena Anza y Edith Parra, expositora. Bienvenido, Félix. Muchas gracias por estar acá presente y muchas gracias también a las invitadas por encontrarse en este momento. Gracias. Sensac, Callajía Huacina, Pataque, coordinadora, coordinador, comisión. Hoy está presente el pueblo de Atacameño Licanantay. Sus expositoras, relatoras, son Jimena Anza Colamar, habitante y proveniente del pueblo atacameño de Caspana. Ella es agricultora y ganadera, vive en su localidad, en el Alto Loa. También nos acompaña Edith Parra Espíndola, habitante del pueblo de Toconao, en San Pedro de Atacama. También vive en su pueblo, en su localidad. Y también nos acompañan Lady Sandón, de la comunidad de Coyo, San Pedro de Atacama, Elaine Herrera, del Oasis de Calama, de la comunidad de La Banda, y Jacqueline Anza, de la comunidad de Toconce, en el Alto Loa, quienes han querido acompañar a nuestras relatoras. Las dejo. Pataque. Sensac, Callajía Huacina, Pichaucotas. Buenos días, hermanos. La Nación Licanantay entrega la memoria sobre los derechos de la tierra y de los habitantes de nuestro pueblo. Relato Pueblo de la Nación Atacameña Licanantay, demandas históricas, actuales y coyunturales. SEMA, o primero. Contexto histórico. Hace más de 14.000 años, el hombre y la mujer Licanantay poblaron el desierto más árido del mundo. Comenzó de esta forma el florecimiento de la cultura basada en el respeto a nuestra madre tierra, Patajoiri, con un fuerte base de reciprocidad y complementariedad con cada uno de los elementos que componen nuestro territorio. La Licana. Le dimos sentido a este espacio, lo dotamos de simbolismo, pactamos con nuestros propios dioses, Sutarcondi, creamos una lengua, el Kunza. Le dimos una fisionomía a nuestro territorio Licanantay. En este contexto fuimos siendo parte de la Via Yala, generando contactos, intercambios y alianzas con otras culturas como el Tiahuanacu, el Inca y otros señoríos del gran territorio Licanantay. Surgió de esta forma una cultura particular, arraigada en la tierra, la Joiri, y el agua, la Mamapuri. Creó el Ayllu como base de organización social en cuyo interior los señores de Atacama se comunicaban con estadios superiores, utilizando las tabletas de rapé como medio eficaz de entender la naturaleza. Espíritus, deidades, Malcus y la Pacha nos mostraron siempre cuál era la misión del hombre y la mujer Licanantay, aquella que convive con la naturaleza, que propende a la armonía social y ecológica, sobre todo aquella como visión que nos identifica como los legítimos descendientes de los primeros habitantes del desierto. En un principio fuimos una nación libre y autónoma. Nos comunicábamos en Kunza, nuestra lengua madre, y además éramos políglotas, ya que manejábamos el aymara y el quechua, en virtud de relacionarnos con otros pueblos vecinos. Fuimos y somos agricultores y ganaderos, momificamos a nuestros difuntos, porque nuestra existencia va más allá de un cuerpo. Rendimos pleitesía y honramos a nuestros cerros, aguas y a todo ser vivo, porque por la Licana pasó el Tiahuanacu y el Incanato con su Tahuantinsuyu. Pero como pueblo autónomo resistimos y persistimos en nuestro territorio desde esos tiempos que practicamos la interculturalidad. El invasor europeo llegó en 1492 y comenzó a formar la colonia en donde fuimos parte del Virreinato del Perú y luego del Virreinato de La Plata.
nos evangelizaron, nos obligaron a hablar el español, nos despojaron de nuestras tierras, a costa de engaños nos dijeron que debíamos tener escritura y al no tenerla se repartieron entre ellos nuestra tierra, la Licana. En 1781 asesinaron a nuestro gran Laxiri, Tomás Paniri, oriundo de Paniri, Naiquina, quien apoyaba a Tupac Amaru II en la rebelión contra el Imperio Español, liderando entre nuestra nación la revuelta contra los invasores. Fue desmembrado con 4 caballos en una plaza pública para luego ser exhibido al pueblo en señal de amedrentamiento. A través del miedo nos prohibieron realizar nuestros ritos y costumbres, pero resistimos hasta el día de hoy. La colonia continuó hasta 1825, año en que Bolivia declara su independencia y anexa la Licana al departamento de Potosí, para luego anexarnos a un nuevo departamento que se llama el Litoral, ya que llegaba hasta Antofagasta, Tocopilla y Mejillones. Bajo el Estado de Bolivia nada fue diferente, el despojo continuaba. Llegó al año 1879 con la Guerra del Pacífico y 3 estados se repartían nuevamente la Licana. En 1904, tras el Tratado de Paz y Amistad, somos anexados a Chile, en donde otra vez más nada cambió. Es más, fuimos chilenizados. Desde la capital, al querernos homogeneizar nuestra cultura, su cultura, fuimos discriminados, segregados y desplazados hasta el día de hoy. Nuestro territorio es ancestral y hoy día la Licana abarca parte del noreste en Argentina, en Bolivia parte de la provincia del Potosí y en Chile gran parte de la región de Antofagasta. Una región que ha sido reducida a un campamento minero. Sin embargo, sus pueblos aún estamos vivos y somos la evidencia de la identidad indígena. Poya, o número 2, los conflictos territoriales en nuestra Licana. En el Alto Loa encontramos pueblos como Chiuchiu, el más cercano a la ciudad de Calama, y que hoy junto al pueblo vecino de La Sana enfrentan contaminación de gran material particulado que deja Codelco sobre la comuna. Asediados por el relave de Talabre, el que cubrió y mató un salar entero con desechos tóxicos de megaminería, rodeando un tesoro arqueológico hermoso como es el Gigante de Talabre. Conchiviejo, pueblo vecino del embalse que retiene el agua del río Oloa. Taira, patrimonio de nuestro arte rupestre, al igual que Cupo con sus terrazas de cultivo. Aiquina, Turi y Panire, a los pies del volcán Panire. San Pedro y San Pablo. Más adentro de nuestra cordillera podemos encontrar a los pueblos de Caspana y Toconce, ambos alimentados por ríos que llevan su mismo nombre y también han sido intervenidos por la megaminería. Atacama la Grande se conforma por distintos espacios geográficos en los oasis de San Pedro de Atacama. Se encuentran los ayllus de Solcor, Cúcuter, Catarpe, Sequitor, Yaye, Larache, Solor, Quitor, Contiuque, Coyo, Tulor y Vilama. El último pueblo del sur de nuestro territorio es Socaire. A un costado del salar de Atacama está Peine. Por las quebradas que nacen en la cordillera se localizan Toconao, Puques, Celeste Alli, Puna, Tocol y Cámar. A un costado del volcán Lascar se localiza Talabre. Por el norte se encuentra Río Grande y Matancilla. Cerca de Putana está Machuca y ya bajando encontramos Huatín, cada una con una arquitectura e infraestructura de riego vernacular que nos ha permitido construir nuestras viviendas y desarrollar la agricultura, con lo que nos entrega la naturaleza hasta el día de hoy. Somos comunidades vivas en territorio. Entre estos pueblos existen lugares sagrados y naturales para nuestra cosmovisión que se ven constantemente amenazados por la industria del litio y la explotación subterránea del agua dulce. En el oasis de Calama también están nuestras comunidades indígenas como Yalquincha, ubicada en el valle por el que pasa el río Loa y que hoy, con la construcción de un puente que pone en peligro la flora y fauna, en las comunidades de La Banda y Licantatay, también Chunchuri, habita nuestro pueblo que hoy se ve arrinconado por los campamentos mineros y resistiendo bajo la nube tóxica que deja la industria extractivista. De acuerdo a documentos obtenidos desde el Archivo General de Bolivia en Sucre,
La Licana tenía comunidades en Antofagasta, Cobija, Quillagua, incluso Tocopilla y Mejillones. Si bien se han cedido predios fiscales a algunas comunidades, este número no alcanza a ser ni siquiera el 50% de las solicitudes presentadas a bienes nacionales, perpetuando más la deuda histórica de transferencia de tierras hacia nuestra nación. Aún así, hemos formalizado nuestras solicitudes y además hemos fundamentado nuestra tenencia del territorio a través de la ocupación efectiva, histórica y ancestral que han hecho nuestros antepasados con documentos de títulos de merced desde la época colonial y con vestigios arqueológicos. Sin embargo, se han cedido a empresas extractivistas cientos y miles de hectáreas, invadiendo lugares sagrados, extrayendo el agua dulce, matando los humedales y napas subterráneas que sostienen toda la vida y ecosistemas de nuestro territorio, donde se evidencia el claro incumplimiento de los pactos e instrumentos internacionales que amparan y promueven la protección de los derechos de nuestras primeras naciones. Hoy en día también estamos siendo invadidos por los proyectos denominados energías limpias, eólica, solar y geotérmica, que con sus enormes parques y líneas de transmisión impactan fehacientemente el habitar. Palama, o 3, sobre la Gran Mamapuri, el agua. El Estado de Chile, a través del Código de Aguas, impulsado por la Constitución, que con este proceso intentamos derogar, ha privatizado el agua y la establece como bien transable y de consumo. Con esto la ha separado de la tierra, de los animales, de las plantas, de la gente. Desde nuestra cosmovisión, entendemos que todos los elementos somos uno solo. Es importante destacar que este instrumento que homogeniza el agua en todo el territorio chileno, sin considerar las características relevantes que tienen los distintos ecosistemas a lo largo de la faja de tierra, mantiene hoy a la Licana en un escenario de hídrico frágil, el que no puede ser concebido ni planteado con los parámetros que nuestros licaucotas o hermanos de otros territorios. La exigencia del Código de Aguas en sus diferentes versiones desde 1955 nos coarta también nuestros derechos, no permite nuestro desarrollo agrícola y ganadero y deteriora a la Patahoiri. El agua debe nacer en su vertiente, prolongarse a la cuenca hidrográfica, regar las cosechas, saciar la sed del ganado y no debe ser desviada y entubada y debe llegar finalmente al mar, habiendo pasado por todos nuestros pisos ecológicos y generar en este paso la vida. Nuestra relación con las aguas o la Mamapuri viene desde tiempos inmemoriales. Nuestro poblamiento se ha configurado a través del manejo que hemos realizado con la Puri. Nos asentamos a través de la agricultura para dejar de ser nómades. Y con esto fuimos desarrollando memorables infraestructuras de riego, las cuales nos han permitido subsistir en este desierto, conformando oasis y valles. La ganadería y el pastoreo, como actividades tradicionales, dependen de nuestros cursos de agua. En los tiempos de marcha blanca del proceso de privatización del agua, se pudo evidenciar cómo algunas vegas dependían de la gestión de nuestras aguas, alimentándose de ellas para que pastaran nuestras llamas, prácticas comunitarias que se perdieron, puesto que estas acciones no las considera la privatización. La agricultura se desarrolló en tiempos más difíciles que los actuales, en donde fondos de fomento a la agricultura, a la inversión de infraestructura de riego no existían por parte del Estado, en donde la tecnología tampoco no era una aliada. En cambio, en estos tiempos modernos, el escenario parece ser más desalentador, puesto que hoy no hay agua. Se la lleva la minería, agua limpia y pura, destinada a lubricar el crecimiento de la megaminería y sostener el bolsillo de las empresas transnacionales. Sin agua no hay agricultura, ni pastoreo, tampoco pueblos. ¿Cómo le damos el sustento a nuestras prácticas? ¿Cómo generamos nuestros alimentos? Le recordamos a esta convención que en Chile existen 308.204 familias que actualmente no cuentan con agua potable para consumo humano, lo que coincide con el 47% de la población rural en zonas donde habitan nuestras comunidades y que a la fecha dependen del suministro de camiones aljibe para sustentar sus necesidades básicas. Son derechos humanos.
El despojo de nuestros derechos ha sido sistemático. El privilegio a la propiedad privada y el afán de superponer el mercado como orientador de la explotación de todos los elementos de la naturaleza suspendió por largo tiempo el desarrollo de nuestros derechos territoriales. Normas como el Decreto de Ley 2568 del año de 1979 señalan que dejarán de considerarse tierras indígenas e indígenas sus dueños y adjudicatarios con el objetivo de liquidar, dividir y subdividir las comunidades indígenas, es decir, un etnocidio legislado, lo que continuó con el aún vigente Código de Agua del año 81, que solo refuerza el derecho individual y el acceso de particulares al recurso hídrico mediante el derecho de aprovechamiento de aguas. Debido a las prácticas extractivistas que continúan siendo aprobadas por los diferentes gobiernos de turno, actualmente nuestro pueblo atacameño Licanantay vive el impacto generado por estas decisiones centralistas, privilegiando el pilar económico por sobre el pilar ecológico y el social, y no previniendo que solo reaccionando ante la crisis climática que deteriora día a día nuestros territorios y el mundo entero. El agua debe ser priorizada para el consumo humano. Se debe reconocer el derecho a su uso ancestral. Para las actividades de la tierra es inconcebible que la industria minera seque los ríos y desertifique los terrenos cultivables. Chalpa 4. Sobre la industria extractivista. En primera instancia, nuestro pueblo siempre ha trabajado el mineral que entrega a la Pata Hoiri, solo tomando lo necesario para nuestro desarrollo con pleno respeto a la madre tierra y a la naturaleza. En Chile, en 1874 se creó el primer código minero que introdujo la ratificación, la cual indica que una vez inscrita una mina se conforma un título provisorio y autoriza su explotación. En 1888 el Código de Minería mantuvo el principio de libertad de minas, lo que dio lugar a toda clase de pleitos e inestabilidad de los títulos mineros. La Licana fue anexada oficialmente en Chile en 1904 y recién en 1911 se inician las faenas en Chuquicamata. Ya en 1924 la mina El Teniente y la mina Chuquicamata, ambas cupríferas, representaban el 80% de la producción chilena, significando en ese momento un flujo de capitales externos de $200 millones de la época. En 1925 y en 1960 la gran minería del cobre captaba el 61% de las utilidades brutas de las exportaciones. Entre 1960 y 1971 pasó a ser el 66% y se comenzó a entender la verdadera importancia del cobre para Chile, lo que conlleva su nacionalización en 1973. Todos sabemos que ese mismo año comenzó la dictadura cívico-militar, un periodo devastador para los derechos humanos de todos los pueblos que habitan Chile y que trajo consigo el Decreto Ley 600 sobre inversión extranjera y la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras que estableció garantías de propiedad a los poseedores de minas. En los años 90, Chile recibió mucha inversión extranjera con empresas como BHP, Anglo American, Southern Copper, Median Minerals, Grupo México, Albemarle, Soquimich, etc. Es así que la minería se convirtió en el pilar fundamental del crecimiento económico del país en su vuelta a la democracia. Y como se darán cuenta, el marco jurídico planteado referente a la industria minera desde 1874 a la fecha nos enumera a los diferentes estados de despojo de nuestro territorio, los que hoy se evidencian en la impunidad con la que cuenta la industria minera cuando causa daños irreparables a nuestra naturaleza. Nadie nos consultó, nadie nos preguntó. Desde que nuestra Licana fue anexada al Estado chileno, se decidió desde Santiago, vertical y autoritariamente, el sistema y modelo económico que se implementaría, sacrificando el agua, el aire, la tierra, la flora, la fauna y pueblos que se resisten a desaparecer. Muchas veces como pueblo se nos ha estigmatizado y hemos sufrido prejuicios
porque las comunidades han tenido y mantienen convenios con empresas mineras. Pero les preguntamos lo siguiente: ¿fuimos nosotros quienes permitimos el extractivismo a destajo? Recordemos que la mayoría de los proyectos extractivistas se emplazan en espacios de tenencia del Estado, lucrando y beneficiando las arcas centrales de este, y por otra parte nosotros aquí enfrentados a las secuelas ecosistémicas que estas actividades generan a nuestras cuencas, a nuestros suelos, a nuestra gente. ¿Cómo nos enfrentamos al poder? Si luego de empobrecernos nos obligan a comprar agua, si luego de contaminar nuestra tierra nos obligan a comprar el alimento, si tras destruir el territorio nos obligan a migrar. No fuimos nosotros quienes impusimos el sistema neoliberal, que solo enriquece a unos pocos. No fuimos nosotros quienes escribimos el Código de Minería, ni quienes creamos las estratégicas limosnas llamadas royalty. Sabemos que nuestro pueblo no fue el responsable de la colonia, ni cuando fuimos parte de Bolivia, ni menos ahora que conformamos Chile. Pero lo que sí sabemos es que el cobre y el litio que alimenta a Chile se encuentra en nuestro territorio, la Licana. Mutsima, acerca de la naturaleza. La importancia de la conservación de la naturaleza para nuestro pueblo radica en que ésta provee de las condiciones necesarias para desarrollarnos productiva, espiritual, cultural y territorialmente. Ha sido el respeto y la sabiduría de nuestros ancestros lo que nos ha permitido recibir lo que provee nuestra Patajoiri y darnos continuidad como pueblo. A lo largo de la historia, el Estado chileno no ha sabido responder al correcto cuidado de la naturaleza. No se ha logrado un marco normativo competente debido a que existe una gran cantidad de normas y reglamentos antiguos que se siguen utilizando y que han demostrado ser normas incompletas, imparciales, con pocas herramientas. Además, las diferentes áreas protegidas son administradas por distintos organismos dependientes de otros, tantos ministerios, lo cual trae una descoordinación en la administración. La institucionalidad es dispersa. Cada ministerio cuenta con fines y objetivos muy variados, donde en muchas ocasiones no poseen información suficiente para la toma de decisiones y orientan los instrumentos hacia el fomento productivo, los cuales a su vez pueden oponerse a la conservación de la naturaleza. En definitiva, no se ha normado lo suficiente con herramientas e instrumentos tanto regulatorios que propendan a la preservación y conservación de la naturaleza, la protección de las áreas silvestres, que regule de mejor manera la explotación de zonas protegidas y de los sitios Ramsar, sistemas de protección de humedales, que han sido vulnerados en nuestros territorios. Actualmente tampoco se cuenta con un sistema definido ni un órgano en particular que se encargue de sistematizar tanto las normas como los servicios competentes en la materia. Es por ello que debemos trabajar en una normativa ambiental más efectiva y pertinente a nuestra Licana, que realmente garantice los cuidados del medio ambiente. Michala, sobre el turismo. La Licana se enmarca dentro de un escenario natural único. Habitamos el desierto con características geográficas particulares, prístinas e importantes expresiones culturales, lo que ha significado habitar uno de los desiertos más áridos del mundo, el mismo que se ha convertido en un recurso para el incipiente crecimiento turístico que se ha desarrollado principalmente en Atacama la Grande, pero con consecuencias directas en el Alto Loa, evidenciando el desarrollo de una actividad que se ha dado como resultado de la globalización y el capitalismo, y que ha llegado a nuestro territorio de manera colonial e invasiva. En base a la necesidad de manejar y controlar una actividad que se despliega de manera rápida y desregularizada en el territorio atacameño Licanantay, es importante la restitución histórica de nuestros territorios para que nuestra efectiva autodeterminación y un aporte pertinente en el manejo y planteamiento de nuestros territorios, el cual desde fuera pueda ser visto como un recurso turístico. Pataki. Pataki Licau. Adelante. Quedan 5 minutos para exponer, para hacerle presente a
Invitada. Vamos a tener que tomar. Sobre la lengua cunza. Desde el periodo español del siglo XVI y XVII se sometió a la población licanantay a fuertes medidas administrativas como religiosas, donde se procedió a prohibir el ejercicio de nuestra lengua a través de castigos ejemplificadores, azotes, cortes de lengua, arranque de cabellos y pago de multas fueron algunas de las acciones que se cometieron contra nuestro pueblo. En el periodo denominado chilenización, en 1879, en la Licana nuestro pueblo estuvo sometido a grandes medidas administrativas como son las escuelas. Desde ahí se presionaba con el objeto de lograr una nación chilena unificada incorporando himnos, banderas y uniformes. Es a través de las escuelas y su estrecha relación con la Iglesia Católica donde se prohibió hablar nuestra lengua materna, transmitiendo el mensaje de represalia contra quien intentase su ejercicio. Se prohibió realizar nuestras prácticas ancestrales porque eran catalogadas como paganas. Se reemplazaron nuestras festividades ancestrales por la imposición del catolicismo bajo la misiva de evangelización de indígenas, que ha obligado a nuestro pueblo a refugiarnos en el sincretismo para continuar subsistiendo junto con nuestras prácticas ancestrales. El idioma español fue el medio de privilegio para chilenizar, para dejar de ser pueblos de bárbaros, como indican los archivos. Se dieron castigos por ser callados, por no expresarse, por llegar con el pelo largo, con moños, con manos partidas. Se denostó, maltrató y humilló a la infancia, con categorías de animalidad y extranjeridad. En las escuelas se podían oír conceptos como yutos, altiplánicos, carellamo, entre tantas otras palabras usadas con el fin de desnostar, alejando a las niñas, niños y jóvenes. Por esta razón, los padres y madres les parecía más importante que participen de siembra y pastoreo en vez de participar de lugares de discriminación. Hoy recién, con la llegada de la interculturalidad, se está visibilizando la educación indígena desde lo nuestro, pero aún continúa esta visión de interculturalidad muy sesgada porque ha sido construida desde el Estado chileno. Hoy el pueblo atacameño licanantay está construyendo su propia interculturalidad, aquella que mira desde la Licana junto a los pueblos originarios hermanos hacia Chile. Sobre la legislación indígena, debido a la ejecución de la normativa internacional de los derechos de nuestros pueblos indígenas, el retorno a la democracia trajo consigo la promulgación de la Ley 19.253, también conocida como Ley Indígena, que para nuestro pueblo estuvo lejos de ser un instrumento representativo. Por el contrario, nos ha generado diversos cuestionamientos, principalmente porque esta iniciativa que surge de nuestro pueblo terminó siendo un instrumento superficial, que solo nos indica como pueblo, pero no aporta a nuestra autodeterminación y reconocimiento concreto de nuestra nación. Dicha ley establece el mismo parámetro de conformación para todos los pueblos, sin considerar la pertinencia ni costumbres de cada pueblo originario. Dicha norma carece de herramientas de protección idóneas para la resolución de conflictos en cada territorio. Con respecto a la declaración de calidad indígena, fondos de tierras y aguas, áreas de desarrollo indígena y participación indígena, más que reconocernos como pueblo originario, se ha transformado en un medio de división para nuestra Licana. Hemos manifestado por distintos medios bajo distintos gobiernos nuestras demandas históricas, exigiendo legítimamente nuestra reivindicación territorial, restitución de los derechos de aprovechamiento de aguas y reparación de nuestro medio ambiente, siempre demandando el reconocimiento efectivo de nuestras naciones originarias, previo a una consulta libre, informada y vinculante, entre otras. El Estado chileno se ha comprometido en reiteradas oportunidades a subsanar estos requerimientos, ha concertado consultas no vinculantes y ha faltado a los compromisos adquiridos con nuestra nación licanantay. Técara. Sobre los derechos comunitarios y colectivos de la nación licanantay. El derecho a permanecer en nuestros territorios y a desarrollar la vida bajo una cosmovisión particular es inherente al ser humano. Esto está consagrado en todas las herramientas jurídicas internacionales que reconocen y protegen a los pueblos originarios del mundo. El principio del buen vivir involucra un medio ambiente libre, sano, sin contaminación, sin discriminación y en armonía con el valor intercultural de quienes habitan el territorio, existiendo derechos transversales que compartimos con la nación chilena, pero con pertinencia a nuestra identidad atacameña licanantay. En base al conocimiento atacameño licanantay que nos ha transmitido nuestros abuelos y abuelas, en base a su relación con la naturaleza y a los saberes que éstas entrega, es que tenemos derecho a seguir ocupando nuestra medicina ancestral, la cual nos ha brindado y entregado sus formas de sanar y de devolver el equilibrio a la persona y a la comunidad, mediante la utilización de nuestros propios elementos para sanar
para sanar, los que forman parte de nuestra práctica tradicional que hasta el día de hoy se mantiene a través de nuestros cultores y cultoras, autoridades ancestrales por su importante labor en cuidar nuestra salud, la que nos acompaña desde tiempos precolombinos, pero que hoy no ha podido evitar la enfermedad producida por la destrucción de la naturaleza. Esta también es una manifestación del buen vivir y tiene su fundamento en la sanación de nuestro cuerpo y alma, consecuentes entre nuestro pensar y nuestro actuar. La medicina de los pueblos de la Licana está en riesgo de desaparecer, por eso se hace urgente proteger, preservar, difundir y que este derecho sea reconocido por la nación chilena. Complementando el pronunciamiento anterior, es importante también manifestar que tenemos derechos como pueblos atacameños y licanantay a educar a nuestros hijas e hijos bajo nuestra propia cosmovisión, es decir, con enseñanzas atacameñas licanantay, la que debe ser reconocida por el Estado chileno. De igual forma, debe ser enseñada y difundida con nuestra verdad histórica, contada desde nuestros pueblos, con nuestra lengua, abordando temas como el etnocidio y continuar potenciando la interculturalidad de la educación como base para construir nuestra propia interculturalidad y relacionarnos con la educación de manera democrática e inclusiva. Debemos y tenemos que seguir presionando para el reconocimiento de nuestras propias formas de organizarnos, haciendo un reconocimiento a nuestro Laxiri, Tagniri, Puricamani, reconocer el derecho consuetudinario que existe tras cada una de estas prácticas. Debemos velar por nuevos espacios de participación donde los pueblos ancestrales licanantay hoy se desenvuelven. En tal sentido, demandamos por una nueva forma de hacer política, aquellas que incorporen mediante escaños reservados a autoridades indígenas en la Cámara Alta y Baja, concejales, cores, consejeros, en distintas reparticiones del aparato público del Estado chileno. Esto permitirá consolidar una mejor democracia al incorporar a la vida pública a los pueblos originarios. Asimismo, debemos dejar de tener una mirada folclorizada de nuestro patrimonio. Los pueblos originarios tenemos un enorme patrimonio que es necesario valorar, cuidar y resguardar. Han sido miles de años donde el hombre y la mujer han dejado su huella en los pictoglifos, petroglifos, geoglifos, textilares, alfarería, cordelería, ingeniería hidráulica y cálculos matemáticos que hacen de nuestra ciencia y técnica andina un legado para las futuras generaciones. No por nada los grandes observatorios internacionales se han instalado en la Licana, espacios territoriales sagrados y ancestrales. Edith, estamos en el tiempo, disculpa que la interrumpa. Para poder ir cerrando, por favor. Gracias. Disculpe, vamos a leer las conclusiones. Gracias. Conforme a los fundamentos expuestos, exigimos una nueva Constitución que reconozca a nuestro pueblo-nación atacameña licanantay a través de la plurinacionalidad, para que nunca más el Estado chileno niegue el genocidio y los ultrajes realizados por sus agentes, que respete y dignifique nuestra identidad de pueblo-nación, para que nunca más haya apropiación de nuestros territorios, de los elementos de la naturaleza, de nuestra cultura, de nuestra lengua y de nuestras prácticas ancestrales conforme a la cosmovisión andina. En base al reconocimiento de nuestros derechos territoriales, la protección y control de nuestras tierras, territorios y recursos naturales tradicionales. De acuerdo a los registros diplomáticos ejercidos por nuestro pueblo licanantay, el Estado de Chile debe garantizar la restitución territorial a nuestras comunidades. Exigimos el cumplimiento de las demandas históricas de nuestro pueblo como estándar mínimo al nuevo trato que debe incorporar esta nueva Constitución. Propendemos una Constitución que asegure el ejercicio de derecho político como lo es libremente la autodeterminación. El derecho a participar de las decisiones que nos afecten con una consulta bajo estándares de Naciones Unidas, que sea libre, previa e informada, respetando nuestra propia autodeterminación, gobernarnos de acuerdo a nuestras propias leyes, instituciones y principios del buen vivir de nuestro pueblo-nación licanantay. Nuestro pueblo-nación licanantay está presente, sigue vivo, más vivo que nunca. Nuestra lengua kunza aún se habla en nuestro territorio y hoy nuestros pichaucotas trabajan para fortalecerla, fomentando su uso. Nuestras prácticas ancestrales continúan vigentes. Somos un pueblo, el pueblo de Tomás Paniri, que sigue de pie y que ahora en este proceso constituyente se hace presente, contando nuestra verdad histórica para visibilizar a la nación chilena la realidad sufrida por nuestro pueblo, por toda nuestra historia, por nuestro pasado, por nuestro futuro. Que sean buena hora, Vito Vito. Vito Vito.
Muchas gracias. Personalmente agradezco también por incorporar conceptos importantes como el etnocidio legislado, la importancia también de que el derecho se haga responsable de cómo hemos tratado a las primeras naciones. Muchas gracias por su aporte. Quisiera abrir la palabra y también consultar si existe una aprobación de que extendamos media hora más hasta la 1:30 a fin de escuchar al pueblo Cahuéscar que está también esperando. De acuerdo. Gracias. Apruebo. Se toma el acuerdo entonces. Abro la palabra. Si que alguien quiere. Nadie. Dice Adolfo. Adolfo, sí. No, bien breve, primero agradecerle la presentación tan ordenada y muy bien sistematizada. Felicitarlo por eso también, pero pedirle de que, como no alcanzaron a leer todo, nos puedan dejar en digital y en papel, si es que lo tienen, para así poder nosotros sistematizar el informe final. Así que muchas gracias, hermano. Sí, gracias, no hay problema. Se lo vamos a enviar. Mario. Sí, agradecer también a nuestro hermano convencional Félix Galleguillo, que ha tenido excelentes intervenciones en el hemiciclo, dando a conocer a través de su lengua de que este pueblo sí está visible. Y solamente decir que lo que se nos ha negado en las mallas curriculares para conocer la diversidad cultural que tenemos en nuestro territorio debe ser recuperada desde esta comisión, de la Comisión de Derechos Humanos. Y voy a, en relación en este contexto, a leer un pequeño trozo de la literatura, Mario Bamonde, en relación al pueblo atacameño. A Condorumi todo lo identificaba con la cordillera. Para él esas montañas, esos cañadones metidos entre las cumbres, esos desfiladeros que se desempeñaban de cabeza hacia el abismo, las nevazones despiadadas que solían congelar la existencia y el aire puro y ralo. Todo eso junto era el amasijo donde se fundía el hombre con la piedra, la existencia con la naturaleza. En la cordillera las cosas suceden lentamente. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias por su presencia. Félix, también agradecerle, voy a dar las últimas palabras y también quería aportar con una reflexión. Creo que nos educaron como pensando que los pueblos indígenas estaban en los libros de historia, en el primer capítulo, en los museos, pero hoy día también estamos acá demostrando que están vivos, que no son pasados, que son presentes y que son futuros, porque están defendiendo la naturaleza. Muchas gracias por estar acá. Félix. Sí, Pataque, darle las gracias por habernos escuchado. Importante, de modo de conclusión, que los elementos de la naturaleza, como el cobre y el litio, se encuentran en la Licana. El agua se encuentra en la Licana. Solo nos está quedando la contaminación de la industria extractivista. ¿Ya? Hoy nos acompañan, y reitero, personas de Atacama la Grande, como está Lady de la comunidad de Coyo, Manuel Salvatierra de la comunidad de Cúcuter, del Oasis de Calama, Elaine Herrera de la comunidad de La Banda y del Alto Loa, Jacqueline Anza de la comunidad Toconce, quienes han querido acompañar la exposición de nuestras relatoras, Jimena Anza del pueblo de Caspana y Edith Parra del pueblo de Toconao. Muchas gracias.